lo puede enviar a cualquier entidad territorial del país. Sí, ya es un tema de gestión. Yo quería preguntar ahí, ¿qué sucede en términos disciplinarios o jurídicos si la administración no sigue el debido proceso que tú acabas de mencionar? O sea, por ejemplo, yo presento mi proyecto y nunca pasó nada, nunca llegó respuesta. No, digamos que ustedes como formuladores, ustedes pueden instaurar una petición ante la alcaldía y decirle, mire, yo presenté mi proyecto el 1 de enero de 2019, estamos al 16 de abril y no tengo ni idea por qué mi proyecto no lo ha revisado. En la plataforma existe la posibilidad de hacer los comentarios. Se supone que esta persona que está acá realizando el proyecto inicialmente, si lo va a devolver, si trata de comunicarse, resulta que la persona que está ya revisando te conoce. Y entonces te llama y te dice, mira, estamos revisando tu proyecto y le hace falta esto, esto, esto y esto. Listo, entonces tú dices, bueno, ok, yo lo voy a ajustar o venga, explíquemelo. Pero si la persona no tiene ningún contacto directo con el formulador, pues simplemente lo devuelve, pero debe hacer unos comentarios y decir por qué no lo está devolviendo. Si esto no sucede, pues usted está en todo su derecho de pasar una petición a la alcaldía y decirle, mire, mi proyecto fue presentado en tal fecha, el nombre es tal y yo necesito que me dé respuesta del por qué no lo quieren viabilizar. Y la entidad tendrá que contestar. O sea, no es decir, no, yo lo presenté y ya se quedó allá, no. La idea es que ellos deben contestar y deben decirles el por qué no le van a dar viabilidad a su proyecto. ¿Sí? Sí, gracias. Como les decía, entonces nosotros, después de que tenemos, el proyecto ya pasó, el proyecto ya lo realizaron, la alcaldía se dio cuenta que efectivamente cuenta con todos los recursos físicos, humanos para poder hacer o poder ejecutar ese proyecto. Entonces, desde la oficina de planeación, lo que se hace es el registro como tal del proyecto. ¿Qué pasa cuando tú estás en la formulación? Pues la idea es, la señora me comentaba y decía, pero es que, ¿para qué nos desgastamos? Si yo no sé realmente si el proyecto vaya a salir adelante o no. Pues cuando a mí la entidad ya me dice que efectivamente el proyecto es viable, pues entonces lo que yo hago, o la entidad, lo que la entidad hace el registro del proyecto ante el SWIFT, que es el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas del Estado. Este como tal es el banco. Actualmente tenemos dos bancos. Uno, que es de regalías, que es el primero que nació en el país, y el otro, territorial, que es el que estamos actualmente, digamos, como implementando en todo el país. Pues como su nombre lo indica, todos los recursos de regalías tienen que ir registrados por acá. Y los demás recursos que no tienen que ver con regalías irán por acá. Como les digo, se llaman los dos igual, pero tienen dos plataformas separadas. A futuro, pues la idea es que estas dos plataformas estén integradas y contemos con un solo banco de programas y proyectos a nivel de nación. Se me fue la doctora que quería que revisáramos el tema de la formulación. ¿Vas a entrar a la plataforma? Pues sí, quería como entrar a la plataforma, pero queríamos porque la vi como interesada en el tema de la formulación. No sé si quiere que reforcemos un poco el tema de los conceptos de formulación, pero la idea es entrar a la plataforma. Entonces digamos como que este es el flujo que hace el proyecto realmente cuando yo lo presento a una de las entidades que quiero que me lo financien. Entonces, como les decía, los formulo, lo cargo en la página web y hay una transmisión, una devolución de ajuste
desde el SWIFT a la LGA. Los proyectos de regalías son mucho más exigentes a la hora de formular y a la hora de presentar. Esos proyectos son aprobados no solamente por la entidad territorial, sino dependiendo del nivel al cual yo estoy presentando el proyecto, pues voy a tener asimismo un tipo de evaluaciones diferentes. Digamos que esto no está dentro del contexto de la capacitación, pero igual pues es también importante que lo sepan. Entonces, cuando yo hablo de regalías, yo estoy hablando de que cuento con unos OCAT municipales, departamentales, regionales y otros de departamentos nacionales. Nosotros obviamente hacemos parte, digo nosotros también, hacemos parte de este OCAT municipal, en donde las personas que aprueban los proyectos o los niveles de gobierno son municipal, departamental y nacional. ¿Saben qué es un OCAT? Sí. Ok. Entonces, para los que no saben, es un órgano colegiado de administración y decisión. Esos órganos son creados por el nivel nacional, en donde dicen que los recursos de regalías, ustedes se acuerdan que antes solo eran de los departamentos productores, ¿cierto? Entonces, mucho tiempo también no recibió recursos de regalías porque no tenía yacimientos, no había exploraciones en la zona, los oleoductos no pasaban por territorio de TAMI, y en cambio había municipios como Arauca, como Arauquita, que recibieron muchísima plata y siguen recibiendo muchísima plata con respecto a regalías. A partir de 2012 hacia acá, entonces dijo el gobierno nacional, no, la plata de regalías no es solamente de las zonas que explotan, sino que también hace parte de todo el territorio nacional, y empezaron a distribuir los recursos de regalías para todo el país. Cuando hacen esa distribución dicen perfecto, pero los recursos de regalías, como se los han llevado para otras partes donde realmente no ven la inversión, vamos a hacer que esos proyectos sean aprobados desde 3 niveles de gobierno. Como les decía, para los municipales los aprueban el municipio, pues para el caso del alcalde, el gobernador, y de nivel nacional lo aprueba el DNP, el Departamento Nacional de Planeación. Ellos cuentan con unos asesores, ellos revisan los proyectos y ellos nos dicen a nosotros, a nivel municipio, si aprobamos el proyecto. Perfecto. Desde el nivel departamental, entonces tenemos otra dinámica. El gobernador, y en el municipio, dependiendo el total de municipios que tengan las regiones, asimismo será el total de alcaldes que hagan parte de su OCAT. Para nuestro caso, como es el 10% de la totalidad de los municipios que tiene cada departamento, contamos con 2 alcaldes que representan el OCAT. Y de nivel nacional nos aprueban los ministerios. ¿Qué ministerios? El que designe el Departamento Nacional de Planeación y diga que hace parte del OCAT departamental. En este momento, nuestro ministerio líder es el Ministerio de Minas y Energía. Y tiene un acompañante que es el Ministerio de Transporte. Sin embargo, si yo voy a presentar un proyecto de educación, por ejemplo, el Ministerio de Minas lo que hace es remitirle el proyecto al Ministerio de Educación para que ellos conceptúen y me digan si el proyecto cumple o no cumple con todas las características para ser aprobado por regalías. Tenemos una normatividad, digamos, que rige el sistema, que están en los acuerdos del Sistema General de Regalías emitidos por la Comisión Rectora, y existen los regionales, a los cuales también Arauca hace parte, y en este momento Arauca es el presidente y la Secretaría Técnica del OCAT Región de Llano.
En regalías, el país está dividido por regiones y está la región cafetera, está la región de la Orinoquia, está la región de los llanos, está la región pacífica, Caribe y me falta una. ¿Quién conforma entonces pues, nuestra región? Pues los 7 departamentos que hacen parte de los llanos. Y ellos, digamos que a este nivel, como municipio, también podemos acceder a recursos. Entonces podemos presentar proyectos en donde, por medio de nuestra gobernación de Arauca, pues se presenten directamente y puedan acceder a recursos. Y están los de los fondos o de los departamentos, que está el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que ellos se encargan también de aprobar o no aprobar proyectos, obviamente con el enfoque de ciencia y tecnología. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta ahí? Bueno. Entramos a la plataforma entonces y revisemos. ¿Ustedes han creado usuario o cómo es que es tu nombre? Eric. ¿Cómo? Eric. Eric. ¿Han creado Sí, usuario? yo he creado un usuario, pero no lo usé realmente. Pero igual, digamos que si no lo usaste, lo que tenemos que hacer es una recuperación de contraseña, porque si creaste tu usuario tuviste que haber dado tu número de cédula y ese usuario ya no se puede volver, digamos que a crear o demás, ¿sí? O sea, si ustedes ingresan y crean su usuario y no lo utilizan sino a la vuelta de 5 o 6 años, pues no hay ningún inconveniente, simplemente recuperan contraseña para que les puedan asignar horas en el sistema. ¿Hizo la doctora? ¿No tienen internet todos? Les falta, pero es que les hace falta cables a sus equipos para internet. Yo como que sí tengo internet. O ya. Yo tener internet. Hay una comunidad que me dijo, Nadia, necesitamos la vía pavimentada, ¿no? Porque ya todo el barrio tiene todo, excepto esa. Entonces yo le dije, bueno, lo que yo sé es que si ustedes formulan el proyecto y lo cargan, pues va a ser muy posible, por lo menos, que ya pasen a gestionar, que les quede un presupuesto del año entrante. Entonces le dije a un ingeniero, ¿cuánto vale formular el proyecto? Entonces él me dice, no, que no sé qué, o sea, ¿qué pasa? Por otro lado me dice, he notado que ingenieros me dicen, estamos haciendo una veeduría nosotros de una vía, y me dice, no, es que yo participé cuando me llamó fulano, que hoy en día es el contratista. Me dice, me llamó fulano, estamos hablando de hace 3 años, 2, 3 años, me llamó fulano y me dijo, hagamos eso, la topografía, es decir, formular un proyecto cuesta, sobre todo de ese que es el que tal vez la gente más necesita, que es vías. Entonces yo le pregunto o quiero saber,
puedo formular un proyecto para que se formule el proyecto de la vía en lugar, porque como comunidad no cuento con los recursos para pagar la topografía, para pagar, entonces que se hagan los estudios y todo eso para que se produzca ese proyecto. Claro. Es mi proyecto de comunidad, porque si no hago así, imagínense yo pagar el topógrafo, pagar la adaptación de la guía ambiental, que todas las vías deben tener su paga, que es la parte ambiental. No hay ni una sola vía que hoy en día no la pueda tener. Entonces, todo eso requiere recursos. Pero ya encontramos, ni siquiera lo quieren formular. O sea, la persona con la que yo hablé le dije, pero ingeniero, ¿cuánto vale? No, que no sé qué. Yo, pero presupueste para poderle decir a la comunidad, mire, va a costar esto. Y la comunidad que recoja su dinero y paguen eso. O sea, aquí está pasando. Claro, porque es que ellos quieren, los ingenieros formulan los proyectos muchas veces gratis, entre comillas, pero es porque ellos están esperando que en esa gestión sean los únicos proponentes, y yo no sé cómo, o sea, como por arte de magia, eso termina así, ellos terminan siendo los contratistas. Entonces oigo cosas como, es que me robaron el proyecto, y yo le digo, no, a nadie le roba ningún proyecto. Usted sube un proyecto, ya eso es público, cualquiera lo puede tomar, pero ellos dicen así, me robaron, nos robaron. La Corporación de Turismo también. Lo que pasa es todo y finalmente no se van a esa persona que a otra. Claro, pero porque objetivamente... Pero, a ver, yo quiero que les quede algo claro. Sí, hablemos de eso. Que usted presente un proyecto no significa que usted sea contratista. Así por eso. O sea, no, eso es totalmente aparte. Por eso Es lo contrario a lo que se supone que estamos haciendo, que es la democratización. Por eso mi primera intervención es, estamos maniatados, sí, todo muy bonito, la metodología y todo, pero bueno, listo, sentémonos nosotros dos, nada más para hacer un proyecto sencillo. Oiga, ¿y esto qué vamos a hacer? Entonces, ahí se requiere el recurso para la profesional. ¿Cuánto cobra usted su día? Hablemos de día para que una entidad, por ejemplo, que nosotros fuéramos un consejo superpudiente. Entonces tenemos a una profesional permanentemente. ¿Cuánto vale el mes de un profesional para que nos ayude a formular los proyectos? no, por lo menos uno, digamos, uno solamente. Que formulemos un proyecto por Ajá. actividad. ¿Cuánto nos vale? La comunidad quiere buscar un proyecto. Díganos cuánto nos puede costar, dígame, por favor. en tiempo. Hoy en día, ¿cuánto? ¿1 millón, 2 millones? Un Claro que proyecto depende sencillo. mucho del proyecto, Claro, es claro. muy subjetivo. Digamos, una A capacitación. eso le iba a decir. O sea, de eso depende ese tipo de proyecto. El tipo de proyecto, Sí. pero sí debe haber un rango, y yo creo Mínimo. Y que. depende de la persona. Digamos yo creo algo que- mínimo. O sea, yo conozco personas que hacen proyectos por 300.000 pesos, como conozco personas que hacen proyectos por 5 o 6 millones de pesos. Ah, bueno. O sea, Ese es un rango. ahí no, Ya ese es tenemos un rango. ahí no es que tenemos una tabla y nos diga, es que los proyectos... Pero miren lo Como irónico conozco que está personas pasando aquí. que cobran de acuerdo al presupuesto. Miren lo irónico que está pasando El aquí. proyecto. De acuerdo a la partida. Un porcentaje del proyecto. Ah, sí. Miren lo irónico que pasa aquí. Porque yo le digo a la comunidad, bueno, esa señora me dijo, sí, doctora, nosotros lo recogemos, nosotros pagamos, pero no he conseguido quien les haga el proyecto o le diga eso. No quieren, la gente, los ingenieros no quieren. Así que un proyecto de qué? De una vía, de una cuadra de pavimentación. Es que vea, lo hacer los proyectos no es cosa difícil. Ustedes me dicen a mí, yo lo puedo colocar en la metodología, pero el problema es reunir la gente para que dé toda la información. Y eso, como les dice, el proyecto no es solo formularlo, sino tener los estudios, diseños. Por eso. Eso es lo que Hay que pagar, pero usted es el que formula, en este caso que es un ingeniero, nos tiene que decir, vea, tenemos que pagarle al ambiental que nos haga esto. Hay que pagarle al topógrafo, pero por lo menos dígame, pero ni me dice. Entonces digamos que ese es el problema. Ese Pues es sí, el... pero por decir algo, cambia la palabra, pero por ejemplo, la alcaldía, digamos, la alcaldía de obras no puede hacer esa, digamos, No. entonces, No es su trabajo. pero sí debiera, porque es que resulta que la comunidad no tiene el recurso para después decir que invertimos y que finalmente no salieron, no salió nada, o se van a poner otra cosa, es lo que dice. Pero venga, le digo una cosa irónica, la comunidad a veces no tiene, esa sí está diciendo que ellos, que hagamos que de alguna manera se ponga plata,
Pero miren lo que está pasando con una privada que llegó y de una vez los presidentes de Junta tome 4 millones y ya recogieron casi 60 millones de pesos. Entonces yo digo, cuando uno es líder legítimo y les dice, mire, hagamos esto, hagan esto, y no se hace el esfuerzo, pero llega un poco. Venga, nos vamos un No, y es ratito, bueno nos que vamos también un break. las comunidades aporten. Permítame una llamadita de identidad. ¿De dónde salía la plata para que nosotros podamos hacer los proyectos? Entonces digamos que sí, por medio de los mismos proyectos de inversión, nosotros podemos conseguir esa plata para poder hacer los estudios y diseños. ¿Sí? Las etapas del proyecto son 4. Preinversión, inversión, operación y evaluación. ¿A qué hace referencia la preinversión? Entonces, en esa preinversión nosotros lo que hacemos es la formulación, hacemos una identificación y una preparación, ahí salen los estudios y diseños que ustedes necesiten para los proyectos. ¿Qué pasa ahora? Las entidades ya han sido mucho más juiciosas en hacer esa construcción de sus estudios y pagar por esos estudios. Lo que pasa es que desafortunadamente, pues prima por encima de esos estudios, priman esos proyectos que son del ya y el ahora. Entonces, el mejoramiento de una vía, pues que de una u otra manera los estudios los lleva el contratista, lleva todo listo para que se ejecuten. Entonces, no hemos sacado ese recurso que realmente necesitan las entidades para que su base de datos esté completa, que cuenten con los diseños, que cuenten con los estudios, que tengan unos impactos ambientales bien definidos, que digan realmente qué se necesita para poder pasar una vía por determinado sector, que qué se necesita para que una escuela esté ubicada en tal parte, en fin. Pero sí se pueden financiar, ¿sí? Los estudios. Los estudios y diseños de los proyectos. ¿En qué fase se financian? En esta. Entonces es un documento que es una fase de perfil, es la preinversión que yo voy a hacer de mi proyecto, es donde yo voy a definir y voy a contratar unos expertos que me van a decir, quiero construir una vía, pero yo necesito que usted me diga qué estudios necesitan, y ellos los van a sacar, los van a construir y se los van a entregar a la entidad. ¿Ququé pasa después con esos estudios? Perdón, pero cuando usted dice yo, ¿quién es yo? ¿Yo particular o yo funcionario o yo administración? Yo administración. La administración debo contratar a un X o Y persona natural o jurídica que se haga cargo de la elaboración de los estudios. Pero entonces ahí esa contratación requiere de un proyecto previo, es decir, que también tiene sus propias fases del proyecto, ¿no? Que no son tan complejas para hacerlo como ya será formularlo con el resultado de esos estudios, pero lo que yo entiendo, que fue lo que yo le pregunté, es si la administración necesita, no, para esa fase no. Si la administración necesita realizar X, o que nosotros queremos que se haga una vía, necesitamos esos estudios, entonces no hacemos un proyecto. Sí, claro, pero la administración no puede pagar por ese proyecto. Pero, entonces, ¿cómo la administración? Es decir, por ejemplo, vámonos a los ejemplos extremos para poder entender. O sea que la Nación y Bogotá no están pagando el proyecto de estudios y diseños de la construcción del metro. Sí, claro. Entonces sí. Yo no le entiendo qué es lo que usted dice, claro, que no puede pagar por el Usted me está hablando que proyecto. yo le digo, yo le voy a dar a usted plata para hacer los estudios y diseños. Usted me dice, sí, pero entonces, ¿cómo hago para el proyecto de los estudios y diseños? Eso fue lo que usted me dijo. No, usted no me entendió. Ajá. Yo misma, o sea que yo le estoy diciendo desde hace rato, para poder lograr eso, que no va a tener una comunidad muy vulnerable, digamos, que no tenga para pagar la topografía, esto que son los estudios y diseños, entonces hacemos un proyecto
para meterlo al banco de proyectos de manera que se realicen esos estudios y diseños por cuenta de la administración. ¿Es correcto? Sí. Ah, bueno, entonces usted me dice, no, que no voy a pagar por ese proyecto, no le entiendo a qué se refiere. Hasta ahí sí. O sea, eso es lo que le estoy diciendo. Cuando yo tengo estas tres fases, en cualquiera de las fases yo puedo presentar los proyectos. Y cuando hablo de la fase 1 o fase perfil, es la preinversión que yo voy a hacer. ¿Qué hago en esa preinversión? Yo hago estudios, defino la situación actual, defino cuál es la situación deseada y esa es la base de futuros proyectos. Entonces, si yo ya cuento con estudios, si yo ya cuento con diseños, si yo ya cuento con impacto ambiental, si yo ya cuento con todos estos documentos en la entidad, pues a posterior en un año o 2 años puede llegar una persona y decirme, mire, yo necesito la construcción de una vía y yo sé que aquí están los diseños, los estudios y diseños. Utilizan esos estudios para poder formular el proyecto. ¿Sí? Entonces sí, claro, efectivamente sí se pueden financiar, pero como le dije yo al comienzo, el problema está en que existan los recursos para financiar. Claro, esos son de planeación. ¿Sí? Entonces, yo pensaría que un tema juicioso que podrían hacer ustedes en la nueva construcción del plan de desarrollo es ese. Proponer que efectivamente esos estudios y diseños se realicen, se financien, porque si no contamos con un estudio serio, un estudio responsable, pues vamos a seguir en el mismo tema de contratación, ¿no? Entonces que ustedes tienen que presentar un proyecto, ustedes tienen que pagarle a un externo, tienen que ir a hablar con el alcalde porque es que el externo no trabaja gratis, entonces el externo hay que por lo menos asegurarle que él va a ser el ejecutor. Para que él de ahí... O sea, en otras palabras, lo que nosotros, con esa metodología y con lo que usted acaba de decir, estamos aceptando, y eso es aceptar, en realidad, es aceptar la corrupción, porque es que la contratación debe ser objetiva, transparente, y eso era lo que yo le decía a ellos. O sea, cómo es que uno se encuentra, los ingenieros, hay algunos que no quieren prestar su servicio porque, y hablábamos, hay algunos que dicen, me robaron el proyecto. No, los proyectos no se roban, usted lo pone ahí para que sea público. Entonces, con lo que usted acaba de decir y lo que hemos hablado, estamos convalidando actuaciones totalmente corruptas, porque nadie le puede, el alcalde no puede, ni el gobernador puede hacer eso, garantizarle a una persona, y es lo que nos está pasando. Por eso nosotros tenemos que salirnos del ciclo de la corrupción, tenemos que como comunidades y como sectores financiar entonces, aunque sean los proyectos, y verificar que planeación crezca en el sentido de las entidades. O sea, porque a veces, por ejemplo, aquí planeación en TAME tiene muy poquito dinero, entonces ellos los vamos a capacitar y poquito dinero, para planeación hay poco dinero, entonces nosotros somos quienes podemos hacer esos cambios, exigir que se invierta más en planeación, que por ejemplo planeemos todo lo que es el inventario de vías terciarias, que eso siempre es algo en que los gobiernos van a invertir. Lo importante es que ese banco realmente se construya. Que el nuevo alcalde que llegue o que la persona que llegue tenga una base para poder realizar sus proyectos. Porque si no tenemos proyectos, entonces, ¿qué van a invertir? Entonces les toca lo de siempre. Los proyectos de afán, los proyectos de aquí, medio chapoteados, los copiamos, los pegamos y todos los proyectos quedan iguales. Hacemos proyectos de por allá de Armenia y los empezamos a ejecutar de Arauca. Pasa. Sí. A ver, yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que ver como consejeros son dos cosas. Una, y es que antes de que empecemos, que llegue el nuevo alcalde a traer su plan de desarrollo, nosotros ya deberíamos tener un banco, no de proyectos, sino un banco de necesidades de cada uno de los sectores. Reunir cada uno de los sectores y mirar cuáles son las necesidades que ellos tienen para nosotros de ahí priorizar unos proyectos para decirle al alcalde, mire, señora alcalde, cuando ya aquí hay esta serie de proyectos ya viabilizados por el Consejo Territorial.
Nadia, muchas veces no es necesario la contratación de un ingeniero para la construcción de una vía, porque hay unos factores con unos índices financieros o económicos ya establecidos a nivel nacional sobre los cuales nosotros podemos trabajar sin la necesidad Pero de yo ni sabía tener eso. un ingeniero para que nos diga cuánto vale una vía. Mire, ahorita con relación a lo que dice el señor, es totalmente... Pero entonces, ¿qué nos asertivo. ayuda a hacer eso? Es la pregunta. El tema es el siguiente. Si ustedes entran a una página que se llama Proyectos Tipo, hay alrededor de 54 proyectos. Que ustedes, ahí sí, literalmente, lo que tienen que hacer es copiar y pegar. ¿Sí? ¿Hay 54 tipos de proyectos? Ajá, alrededor. De todos los sectores. Hay de turismo, hay de educación, hay de vivienda, hay de transporte, hay de cultura. Bueno, si quieren, entramos acá. Sí, entremos. Educativos, Mire, eso no lo sabíamos. Yo no sabía eso. sí, no, Nadia. ¿Te acuerdas que no era? Nadie lo... Ah, no, usted estuvo en esa etapa. Pero de todas maneras hay que los estudios. Ahí le dan los diseños. Exacto. Pero- Sí, claro, tienen que adaptarlos, ¿no? Tampoco. Oye, ahí está el estilo. Ujú. Y el presupuesto. Entonces, miren, ustedes le dan el cupo de proyectos tipo y él los manda Ahí. a esta página. ¿Qué son los proyectos tipo? ¡Ah! Mira. Entonces, aquí en la parte superior vemos los sectores en los cuales tenemos proyectos tipo. A ver, vías. ¿Transporte será vías? Sí. Infraestructura del transporte. ¿Sí ven? Inventario de la red vial de tercer orden. En proceso de actualización, ¿qué quiere decir? ¿Que no hay nada? Que están en la construcción de ese proyecto. Tenemos 50 proyectos tipo a nivel nacional. Este construcción de ¿Y esos infraestructura, esos proyectos son públicos? nosotros sí, claro. Que nosotros los podríamos Son entrar a revisar. estilos, sí. Nosotros No, utilizamos no, con ese eso usted proyecto formula del el año suyo. pasado, lo utilizamos para la ciclorruta que se hizo en Fortul, o que están terminando de hacer en Fortul. Y lo montamos con esto. Y fue utilizado. Por ejemplo, hicimos aquí recursos de regalía. aquí, no está, o Víctor fue, no, don Octavio es el que insistió en eso. Aquí, como podemos ver en esa imagen, las guías para las personas con discapacidad visual están hacia el lado del andén. Y aquí en la que hicieron de la biblioteca, la que llevan hasta, que la van a traer hasta acá, la hicieron hacia el lado de la calle. Y había una persona que les decía, ¿por qué hicieron las guías al lado de la calle? ¿Por qué lo hicieron? Eso Pero no aquí está... también tiene guía. Primero para los indicaciones. Sí. No lo A este entiendo. lado también tiene guía. Ujú. Si usted se da cuenta, las baldosas están ubicadas Ujú. de cierta manera, y esto tiene un indicador para las personas sin... Esa guía que está ahí, esa guía acá la dejaron para el lado de la calle. Pero digamos que los Pero no hay, Para no las hay personas discapacitadas. discapacidad visual, sí. Mire, mejoramiento de vías terciarias. Entonces, ustedes abren el proyecto, el enlace que les interese, ¿Están mirando? y aquí van a encontrar el proyecto como tal y la MGA ya diligenciada. Wow. Entonces, ¿hay que toca hacer? ¿Traer los estudios? Ustedes pueden solicitar, si se dan cuenta acá, usted puede solicitar a esos técnicos y presupuesto de los proyectos. ¿Y es totalmente público? Pero ¿cómo así que lo...? Esos son ya, digamos... ¿Pero esos son aplicados o son solo el estilo? Esos son casos exitosos en otras partes. Ya. Y lo que hacen es generar documentos, Para uso, valga la redundancia, para copiar genéricos, para que todas las entidades los puedan utilizar. y las personas. Vuelvo y les digo, en esa solicitud de anexos y presupuestos, ustedes pueden dar clic y les envían a sus correos la información que necesiten. Si tienen estudios de suelo, si tienen estudios ambientales y demás, ellos los envían. El presupuesto sí está diligenciado y es una base para que ustedes construyan y elaboren los locales.
hay algunos indicadores económicos que pueden decir, por decir algo, vamos a pavimentar una calle en pavimento rígido. Cualquier maestro, cualquier ingeniero nos va a decir el metro de pavimento rígido vale 750.000 pesos, por decir algo. Simplemente llegan y cogen medir la vía y decir, bueno, la vía calculamos que aproximadamente tiene este valor, que no va a ser un valor exacto, pero sí es un valor que nosotros podemos